Deuteronomio capítulo 6, dos versículos vamos a leer nada más. Padres presentes, hijos firmes. Diga conmigo, padres presentes, hijos firmes. Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y dice, y leemos todos: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oh, buen Dios y Padre nuestro, vamos a compartir tu palabra en este momento. Te imploramos en el nombre de Jesucristo que nos hables al corazón, Señor. Realmente muy poco tenemos que decir, Señor. Y solos no podemos enfrentar la avalancha que está sufriendo, de ataques que sufre la familia, Señor. Ayúdanos, Dios, a hablar la verdad. Ayúdanos, Dios, a predicar con denuedo, Señor, y a que cada uno de nosotros pues reciba el mensaje, Señor. Prepara que tu Santo Espíritu prepare nuestros corazones para recibir la palabra, Señor. Como padres todos nos hemos equivocado. Como padres todos hemos dañado a nuestros hijos, pero hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque a muchos nos ha faltado la información de tu palabra y otros, Señor, hemos sido contagiados con todo lo que el mundo nos ha ofrecido. Pero hoy queremos, Dios, que sea tus hijos, la familia, Señor, que sea bendecida con tu palabra hoy. Gracias, Dios. Oro por cada familia aquí representada, Señor. Oro por todos aquellos que están pasando problemas con hijos o inclusive cónyuges, entre cónyuges, Señor. Sé propicio, Dios bendito, y que tu Santo Espíritu hable a cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Te amamos, Dios, y te bendecimos ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, amados padres presentes, hijos firmes. Definitivamente que Dios estableció la familia, ¿verdad? Hizo a Adán. Inmediatamente después, cuando vio que no era bueno que él estuviese solo, es decir, Adán no estaba completo en sí mismo. Entonces Dios decidió buscar pareja para él. Y qué casualidad, fíjense, porque después que dijo eso el Señor, le pasó enfrente a Adán a todos los animales para que les pusiera nombre. Y dice la Biblia, y no se halló pareja para Adán. No se halló compañía para Adán. Por poco nos une un chimpancé, ¿verdad? Pero Dios es sabio. Dios lo hizo para que Adán pudiese entender que él es especial. Que el ser humano y los animales no somos iguales. Venimos del mismo lugar, todos venimos de la tierra. Por eso es que bioquímicamente puede que nos parezcamos mucho. Pero cuando Dios hizo a Adán, le dio el soplo de vida, el hálito de vida. Lo mismo hizo con Eva. Y entonces fueron dos seres humanos completamente diferentes. La Biblia dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Pero usted conoce la historia la Biblia no registra cuánto tiempo pasó sin que Adán y Eva pecaran. Permanecieron obedeciendo y escuchando la voz de Dios, pero llegó el momento, llegó el tentador, llegó Satanás y metió en la mente de ellos un pensamiento nuevo, un pensamiento diferente. Y entonces ellos ya podían tener dos opiniones. No les bastó la opinión de Dios, porque Dios les iba enseñando poco a poco cómo funcionaba el mundo que les había dado. Pero cuando escucharon a Satanás, y Satanás les dijo, con que Dios os ha dicho. O sea, Satanás llamó, el padre de mentira llamó a Dios mentiroso. Y entonces ellos pudieron tomar una decisión y decidieron pecar. A partir de ahí la mente del hombre, y no solamente la mente, sino que la naturaleza, el cuerpo del hombre se corrompió. Y muchas veces no entendemos el nivel de corrupción o de deterioro que hay en la mente del hombre. No es que nosotros seamos súper malos, pero la Biblia dice que el corazón del hombre es malo, ¿verdad? Que es engañoso y perverso más que todas las cosas, dice Jeremías.
Entonces, pero no somos tan malos como podemos ser porque hemos sido educados por nuestros padres, porque las leyes o por todo lo que usted quiera, hay cierto freno en nosotros y somos seres morales que nos da cierto freno para no ser tan malos como nosotros podríamos ser. Pero, amados hermanos, si usted, cuando nosotros estamos enojados, cuando nosotros estamos resentidos, cuando nosotros o una mujer o un hombre está despechado, se encienden en su corazón deseos, si no los refrena, puede llegar a tal maldad o tal nivel de venganza que después nosotros mismos nos admiramos porque no sabíamos que teníamos la capacidad de ser tan malos. Pero la Biblia testifica eso, que hay maldad en nuestro corazón, pero en la medida que nosotros nos acercamos más a Dios, la bondad de Dios cambia nuestro ser. La maldad está tranquilizada, está controlada por el poder de Dios, por la presencia de Dios en nuestra vida, pero en la medida que nosotros nos alejamos de Dios, la maldad vuelve a surgir. Y usted lo sabe, pues. Por ejemplo, cuando yo recibí al Señor, una de mis peticiones fue que Dios me limpiara de las tantas malas palabras que yo decía. Y cuando me di cuenta, pues no sé ni en cuánto tiempo, no sé ni cómo, y mi léxico comenzó a cambiar. Una vez hoy escuché a mi esposa decirle a los niños, a mis hijos, que ya son grandotes todos, decirle, ¿has oído a tu papá hablar así? Y entonces me acordé de mi petición con Dios. Entonces, pero han habido momentos en que yo me enojo, y todo lo que se supone que ya pasó, me doy cuenta que ahí está. Cerquita, encimita, ahí está el cajón de las malas palabras y de las malas intenciones, está tan cerca de nosotros. Y entonces, amados, esa maldad nosotros se la hemos trasladado a nuestros hijos y nuestros padres nos la trasladaron a nosotros. No es que seamos culpables de trasladarlo, es que eso somos. El rey David lo reconoce, en pecado me concibió mi madre. Entonces nosotros, y yo sé que un buen padre o una buena madre está consciente de eso, damos lo mejor que nosotros podemos a nuestros hijos. Padres y madres, ¿sí o no? ¿Hacemos nuestro mejor esfuerzo? ¿Sí o no? Yo sé que si los hijos responden dirán, no, pudiste haber hecho mejor trabajo. Sí, pero quizás, pero nosotros hemos hecho lo mejor que hemos podido. Entonces hay corrupción no solo en nuestra mente, sino que en la mente de todo ser humano. Y la Biblia enseña que quien dirige todo este mundo es el príncipe de la potestad de las tinieblas, es decir, Satanás, ¿verdad? Que tiene cierto control en la mente del hombre que no conoce al Señor. Entonces, la familia, que es lo que Dios hizo después que creó a Adán y luego le creó a Eva, la Biblia dice que le dio ayuda idónea, pero quiero explicar esto, y lo dije el domingo pasado, no es que Eva sea menor que Adán o que valga menos que Adán, es que el primero en escena, ¿quién fue? Adán. La segunda persona en escena, ¿quién fue? ¿Quién iba a ser ayuda del otro? El que iba llegando, ¿no? Ayuda idónea. Es decir, hombre y mujer, Dios los hizo para que fuésemos un equipo, que trabajáramos juntos, educando a nuestros hijos y a través de ellos educar todas las generaciones. Pero Satanás ha venido trabajando en el corazón de todos los hombres y el hombre dice en Romanos, que por cierto los viernes estamos viendo la carta a los Romanos, que cuando el hombre no consideró a Dios, es decir, cuando el hombre rechazó la palabra de Dios, Dios hizo algo. Oiga y ponga atención a esto. Dios los entregó a sus pasiones. Es decir, que es cuando, por ejemplo, sus muchachos, y les puse el mismo ejemplo la otra vez, sus muchachos quieren hacer algo y usted le dice, no lo hagas, o no vas, y el muchacho, ¿cómo no? Yo quiero ir, no vas, te hace daño, o cualquier cosa, ¿verdad? O el padre, aquel que sabe que el picante le hace daño, dame picante, no te doy, te va a hacer daño, y después se fastidia de tanto pedir, y entonces le dice, pues, ¿querés? Comételo, pero después no vayas a estar llorando. Pues entonces dice la Biblia que Dios los entregó a sus pasiones.
que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entonces, amados hermanos, entonces el ser humano ha entrado en un precipicio cada vez más hondo y más hondo. Y con ellos la familia, amados hermanos, como el mal ha ido creciendo, el hombre que ataca la voluntad de Dios, la palabra de Dios, se da cuenta, oiga bien esto, que hay algo en medio de la sociedad que impide que el mal progrese como quisieran que progresara. Y eso es la familia. La familia, porque es quien está cerca de los niños. Papá y mamá son los encargados de guiar a sus hijos y de poner un escudo espiritual y a veces material sobre todas las acechanzas que la familia tiene a su alrededor. El mundo, amados hermanos, quiere separar a los hijos de los padres. Porque cuando un hijo está sin un padre, está sin dirección. Cuando nosotros vinimos a este país, creo que fue en el 2013 más o menos, vinimos todos y llegamos al aeropuerto, y en el aeropuerto mis dos varones, Mario y Josué, pues en sus fotos de pasaporte se parecían muchísimo. Entonces cuando llegaron, mi hijo Josué, el barbudo que estaba tocando aquí, él tenía, ¿cuántos años tenía? 13 años, más o menos. Entonces, cuando se llevaron a Mario, pues ya era mayor de edad, ¿verdad? Entonces, pero cuando llamaron a Josué, inmediatamente yo me puse de pie. Cuando yo me puse de pie, un policía salió y me dijo, ¿a dónde va? Es mi hijo. ¿Cuántos años tiene? 12, no recuerdo, 12 o 13. Ya no te necesitas, siéntate. Y yo me quedé así admiradísimo. Porque era la primera vez que alguien me decía que un muchacho o que un niño de 12 o 13 años no necesitaba a sus papás. Así es que me senté abatido a comerme las uñas, ¿verdad? Esperando que salieran los dos. Y el problema era que la fotografía de los pasaportes, ellos no podían identificar quién era quién, porque sí se parecían mucho. Entonces, desde allí eso fue una luz para decirme, mira, quieren independizar. Aquí este país independiza lo más pronto posible a los hijos de los padres. Eso es bueno hasta cierta medida, pero también es bastante malo, porque no importa la edad de los hijos, antes de los 18 años, los hijos no están listos para ir solos. Los hijos no han aprendido todo, y como padre muchas veces nosotros mismos tenemos deficiencias para enseñarle a nuestros hijos todo lo que nosotros le deberíamos de enseñar. Eso sin tomar en cuenta nuestros propios defectos personales de cada papá. Por ejemplo, un papá alcohólico, de por sí como papá y como supuestamente proveedor, tiene que apartarse bastante tiempo de su casa. Pero si además es alcohólico, se va de su casa para estar con sus amigos, o lo que es peor, bebe en su casa y le da un mal ejemplo a sus hijos, no solo que lo ven tomar, sino que lo ven actuar y ven cambiar su manera de ser por el alcohol. Entonces, los padres no solamente le damos una buena información a nuestros hijos, sino que también le damos una pésima información cuando nosotros mismos no hemos ido a Dios a confrontar cada una de nuestras debilidades. Es decir, nosotros tenemos que ir a Dios primero. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y oiga esto, y limpiarnos de toda maldad. Es decir, no solo nos perdona, sino que Dios nos va a dar lo necesario para salir del hoyo en el que podemos estar. No importa cuál sea su problema, no importa cuál sea su vicio, no importa cuál sea su condición, Dios promete que le va a perdonar y Dios promete que le va a dar lo necesario. Pero como padres no tenemos tiempo, y eso, amados hermanos, sin hablar que muchos padres no quieren nada con Dios. Entonces, pueden que le den a sus hijos una más o menos dirección o una buena dirección, pero sin Dios. Y entonces los hijos se vuelven débiles y enfrentan un problema. Vivimos en un tiempo donde la figura de los padres está siendo minimizada, caricaturizada o incluso descartada.
en muchos programas y películas, inclusive al padre lo ponen como torpe. No sé si usted se ha fijado. Es el torpe de la familia, es inútil de la familia. Y no es así, hermanos. Ajá. No sé cómo es su caso, pero no es así. Entonces, o la figura del papá, muchas veces además, o torpe, o irrelevante, o ausente. Entonces, todo eso desarma el corazón del muchacho. En algunos hogares el padre ha abandonado sus responsabilidades, porque eso, usted sabe, suele suceder. Y las mamás tienen que enfrentar la lucha con sus hijos al pie del cañón, tratando de hacer lo mejor que pueda. Es un trabajo de dos. ¿Y sabe cuál es el problema? No solamente es un trabajo de dos, sino que es un trabajo con personas diferentes, con funciones diferentes. Y entonces la madre tiene que multiplicarse, pero por cuanto se multiplique, no logra cubrir todos los espacios, porque le es imposible a ella cubrir lo que un hombre debe cubrir. Y entonces, amados, todos los golpes, ¿quiénes los reciben? La familia, los hijos. Y esa es la condición de la familia hoy. Y si su familia, amados hermanos, si su familia no es disfuncional, es decir, está papá y mamá, y usted es creyente y usted está con todo el deseo de servirle al Señor, usted se da cuenta que su propia familia, aún con todo y su posición favorable a la obra de Dios, su familia tiene deficiencias. Y entonces, amados, nosotros tenemos que volver a ver no hacia afuera, hacia adentro. Porque el cuartel, por ejemplo, hay que mirarlo primero por dentro. Hay que protegerlo por fuera, pero también por dentro. Las murallas más grandes antes de los proyectiles, ¿verdad? Fueron flanqueadas, fueron dañadas por emisarios, por espías de adentro, que rompieron o que abrieron. Y cuando los padres no estamos atentos a la vida de nuestros hijos, el enemigo nos engaña y hace que nosotros abramos puertas a través de amistades, a través de actividades, a través del teléfono, un teléfono sin revisión, sin cuidado parental. Eso es increíble, amados. Niños de 10 años tienen su teléfono sin ninguna restricción. Y como nos es más fácil, toma el teléfono, deja de estar molestando. Y el muchachito está allí viendo cosas que ellos no deberían de ver. Amados, nuestra educación es sistemática. ¿Eso qué quiere decir? Que va de a poco, ¿verdad? Según la capacidad de nuestra mente. Pero usted abre el internet y ahí no hay de a poco, amados. Y entonces los niños abrazan cosas, o los muchachos abrazan cosas que realmente no han logrado entender. Solo porque los muchos lo hacen, pues entonces ellos quieren ser parte de los muchos. Y si los papás no estamos preparados a cerrar las puertas y a dar las verdaderas justificaciones para que nuestros hijos no solo digan, no, mi papá me dice que no a todo. No, un padre o una madre que da las razones correctas según la palabra de Dios, y que junto con las razones tiene un testimonio de vida, no que es perfecto, sino que el testimonio muestra que él está buscando la ayuda de Dios, y que los padres encontramos perfección no en nuestros hechos, sino que en Dios, que tiene que ser el centro de nuestra vida. Y si es el centro de nuestra vida, amados hermanos, y usted sigue caminando con Dios, es Dios quien se va a encargar de la familia. Entonces, amados, donde hay padres que no cumplen su función, donde hay padres que ausentes, donde hay madre, pues una madre encargada de un hogar sin ningún tipo de ayuda, no me diga que está en todas las necesidades de sus hijos. Usted se multiplica, amados. Usted hace 1000 cosas y gloria a Dios por la vida de todas esas madrecitas que se han, ¿cómo se llama? Como dicen, le han tirado el cuero al agua y le han hecho frente a todo y han hecho su mejor trabajo. Pero no nos podemos multiplicar. No, por más que nosotros hagamos, hay lados de la vida de nuestros hijos que no podemos alcanzar uno solo. Y por eso es que el Hijo de Dios
Y el Hijo de Dios que está en familia debe, amados hermanos, buscar la ayuda de Dios. Ahora, vamos a ir de nuevo al texto que leímos. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Estamos en Deuteronomio capítulo 6, versículos, solo vamos a leer 6 y 7. Y dice así, oiga esto. Deuteronomio 6, 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero, ¿dónde deben estar? En tu corazón. Es decir, no en un libro. Sí deben estar en un libro, pero no solo en un libro. Y cuando habla corazón, habla de su mente. Y una mente que incluye los sentimientos, es decir, el deseo de poner atención y el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y luego dice el versículo 7. El 7. Y las repetirás, mire esto, a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, la primera y más importante conexión que un muchacho tiene con Dios no es la del pastor, no es la de los hermanos, es la de los padres. Ese es el diseño de Dios. Usted, papá, usted, mamá, es la responsable de enseñarle, la responsable primordial de enseñarle el camino del evangelio, el camino al Señor. Ahora, por favor, busquemos Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Porque nosotros, amados hermanos, si bien es cierto como padres, pues pagamos todas las cuentas de nuestros hijos, etcétera, trabajamos por ellos, pero tenemos una autoridad que realmente para nosotros es una autoridad delegada. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. ¿Lo tiene ahí? Amén. Dice así, oiga esto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Mire que no dice directamente. Vuelve a poner el 1, por favor. ¿Obedecer en qué dice? En el Señor a vuestros padres. Entonces está hablando a los hijos, porque ya los padres les han enseñado a atender la voz de Dios a sus hijos. Entonces le dice, obedece a tu papá en el nombre del Señor, o sea, como orden de Dios. Y entonces dice, oiga esto, versículo 2, porque es justo, dice, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, le está diciendo al muchacho que Dios está ordenando, pero es el primero de los mandamientos que tiene una consecuencia, que tiene una promesa unida a él para motivar al muchacho, para saber que aunque el muchacho se sienta reprimido por sus padres, hay un pago, hay una consecuencia de bendición en esa obediencia. Si nosotros no sabemos enseñarle a sus hijos, a nuestros hijos, a través de la palabra del Señor, esta orden, ellos solo van a decir, mi papá lo que quiere es que le haga caso. No le damos el sentido, no le damos el propósito a nuestros hijos. Amados, fíjense que cuando yo comencé en el Señor, y mi padre en vida era pastor también, además de abogado, y él predicaba, ¿verdad? Y tenía una iglesia que más o menos llegaban a veces 60, a veces 100 y a veces hasta 200 personas allá en El Salvador. Y entonces a mí me encantó la palabra de Dios, y antes de ir al seminario, él me puso a predicar. Yo invitaba a mucha gente. Mire, la mitad de la iglesia la habíamos llevado con mi esposa. El módulo, un módulo completo. No sé por qué los hermanos, yo me sentaba adelante, todos los que yo había llevado se sentaban detrás de mí. Pero fíjense que mi papá, después que yo predicaba, él pasaba al frente con el micrófono en la mano, delante de toda la congregación, y decía estas palabras: y ustedes le creen al licenciado. Y yo me sentaba allí y solo oía las risas en el fondo. Y siempre se me acercaban. ¿Por qué permite que su papá haga eso? Y yo le digo, conociendo esta promesa, porque él es la única persona en el mundo que puede hacer eso sin que yo diga nada. Pero ¿dónde lo aprendí? Él no me lo enseñó. ¿Dónde lo aprendí? ¿Y a cuántos años? A los 30.
Mientras tanto, mientras yo no conocía esto, yo fui rebelde. Yo le aseguro que usted no hubiera querido tener un hijo como lo fui yo. Y tenía mis hermanos, mis dos hermanos eran ejemplos, amados. Mi hermano fue el primer graduado de la UCA y con mi hermana se casaron con su primer novia y novio. Aquel que le cuento, para nada, hasta borracho era. Nadie tomaba en la familia, ni tíos, ni primos, ni nadie. Nadie. Solo yo. Y todas esas cosas las tuvo que vivir mi papá. Pero yo le aseguro que si mi papá las hubiese conocido como después las conoció y me las hubiese enseñado cuando yo estaba todavía, era un muchacho, hubiese entendido la razón de por qué yo tenía que obedecer a mi papá, porque mi padre actuaba con una autoridad delegada de Dios. Mire lo que dice el versículo 3, por favor. Para que te vaya bien, esta es la promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es decir, un hijo que es obediente al padre, que honre al padre. Note que no dice, hijos amen a sus padres. No dice así la Biblia. Pon por favor el versículo anterior. No dice ámenlo, sino que ¿qué dice? Honra. Honra, porque él tiene un cargo. Usted cuando está allá afuera, un policía se le acerca. El policía viene con toda la autoridad del Estado o de la oficina que le ha dado. Si usted desobedece y usted reta al policía, no está retando al policía, está retando a toda la autoridad que tiene el policía. Eso no lo entendemos como hijos al principio. Que al retar a nuestros padres, principalmente cuando nuestros padres están en el Señor, estamos retando a Dios. Y cuando obedecemos a nuestros padres, nosotros estamos obedeciendo a Dios. Y Dios dice, mire el versículo 13, esta es la promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo lo supe, repito, a mis 30 años. Y a partir de que ese conocimiento entró en mi mente, yo dejé a mi papá decir un montón de cosas. Y yo les puedo decir, mi papá era un buen padre, excelente padre. Quisiera yo ser la mitad de papá que fue él. Pero tenía sus cosas, como usted y yo. Entonces, amados hermanos, y vea el siguiente versículo, versículo 4. Y vosotros padres, oiga esto, ¿qué dice? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oiga esto, dice que usted no tiene que tratar a sus hijos de manera que se desesperen, pero tiene que ser disciplinado al corregirlos. ¿Por qué los hijos no atienden? Porque hoy sí y mañana no. Porque hoy es exigente y mañana no. Porque hoy le revisa las tareas y mañana no. Y entonces eso crea entradas de duda o de tal vez no me dicen nada a nuestros hijos. Pero con mi papá, por ejemplo, yo ya sabía, mi papá me decía, ya vas a ver, ya estuvo. Ya no había más, pues ya no había nada más que hacer. Yo llegaba a la casa, salía corriendo y me llegaba a poner hasta 3, 4 pantalones porque ya sabía que me tocaba. Entonces, amados, cuando nosotros alcanzamos a entender esto, que el padre, los padres, tenemos una responsabilidad delegada por Dios para disciplinar a nuestros hijos, pero no exasperarlos, pero no desesperarlos. Hay hijos que solo están esperando tener trabajo y cumplir los 18 años para irse de la casa. Y lo hemos visto, amados hermanos, así como cuando usted aprieta un jabón mojado, ¡puf!, vuelan. Porque están desesperados, porque hay una disciplina sin lógica, hay palabras que ofenden sin un sentido. Pero cuando nosotros los buscamos en el sentido de los padres, amados hermanos, y le mostramos el pago que Dios les va a dar a ellos, los hijos pueden meditar bien. La autoridad parental es delegada, no autoimpuesta, no porque a mí me dio la gana, sino porque Dios me dio hijos para que se los eduque. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Dios, no se engañe, Dios no se los ha heredado a usted, no. Dios se los dio y usted se los va a devolver a Él. Educados, criados y educados. A eso se refiere eso. Sus hijos no son sus hijos. Usted paga por ellos, pero no son sus hijos. Son de Dios. Nosotros respondemos a Dios.
Y si no los corrige, usted va a sufrir. Ahora, el llamado a criar incluye disciplina. Oiga esto, y es que esto es el problema. Disciplina, enseñanza y ejemplo. Y ese es el problema. Porque usted sabe, brother, mire, seamos sinceros. La mayoría de heridas emocionales de nuestros hijos han sido hechas por sus papás. La mayoría. Le preguntaba a una persona, a un ¿cómo se llama? A un consejero, a un terapeuta, y le decía, ¿cómo podemos hacer los papás para no causar heridas emocionales en nuestros hijos? No podemos. No pueden, porque somos imperfectos, porque hacemos nuestro mejor trabajo y con todo y el amor y el esfuerzo siempre dañamos a nuestros hijos. Entonces solo programate que tu hijo un día te va a reclamar algo, pero hace tu mejor trabajo. Amados, si criamos hijos bajo la palabra del Señor, usted va a sufrir menos. Amados, pienso pues que a veces en la casa, cuando estábamos en El Salvador, cuando uno de mis hijos salía, todavía tiempos de guerra, amados, terminando el tiempo de guerra, y de repente dormido, pero uno de ellos afuera, como ya grandecito, pues ya mayor de edad, había que darles permiso, pues andate, pues hijo, y uno allí, vea, y de repente, todo. Y hablándoles, no me hablé, aquí estoy con mis amigos, no me estés hablando, no me estés controlando. Y toda la noche, y venía a tales horas, siempre llegaban a la hora que yo les ponía, pero mientras llegaba se oía todo eso, pues. Y ahora yo pienso en mi papá y en mi mamá. Mi hermano, yo me iba hasta 3 días de la casa. Cosa seria. Mi papá ya mayor, vea, su pelito blanco, yo le veía las caras. Yo decía, ¿cuántos? Por eso es que la primera vez que yo prediqué, mi papá estaba en la tercera línea llorando a mares. Amados, pero no todo está perdido. Lo que ya pasó, pues. ¿Y qué vamos a hacer? Pídale perdón a Dios, piense bien en sus hijos y haga lo mejor. Porque la verdad es que incluye disciplina, como dijimos, y la disciplina, amados hermanos, requiere constancia. No hiciste la tarea, todo. No, díganle en la mañana, haz tus tareas. Háblele, cuando yo llegue quiero ver tus tareas, para que cuando usted llegue, muéstrame tus tareas. Y si las tareas no están listas, entonces actúe. No le pegue si usted no le pega. El pastor dijo que te tenía que pegar, así es que hoy voy a comenzar. No, usted sabe cómo corregir a sus hijos, usted lo sabe. Pero la disciplina tiene que comenzar en los padres. Tienen que ser constantes. Entonces, tiene que haber disciplina, mis queridos hermanos. Tiene que haber enseñanza y tiene que haber ejemplo. Y por eso es que los primeros que debemos rendirnos al Señor somos los papás. Y miren, mi hijo menor, pues allá está. ¿Cuántos años tenés, hijo? ¿20 cuánto? 26. Y usted dígame, ¿cree usted que todavía no le puedo dar buen ejemplo a él? ¿O cree usted que todavía no le puedo dar mal ejemplo a él? ¿Y usted cree que en la casa alguna vez no se ha oído? Oigan al pastor. Cuando estábamos discutiendo con mi esposa. Oigan a la hermana Luis, sí, dice, más que todo, mi hija nos molesta mucho. Y entonces me quedo así. O mi esposa me ha dicho, con los hermanos sí tenés bastante paciencia, ¿verdad? No somos perfectos en las manos de Dios. Ahora cuando ignoramos a Dios, ¿cómo somos, hermano? Y ya le dije, Dios, cuando estamos de tercos que no queremos nada con Dios, Dios solo nos entrega. ¿O sea, eso querés tomar? Y vienen las consecuencias. Y cuando Dios se aparta, porque amados, créalo, Dios se aparta. El favor de Dios, Dios se lo lleva. El favor de Dios, Dios se lo lleva cuando Él quiere.
Y cuando Dios se aparta, aparece otro, que no es el ángel Gabriel, hermanos, y es Satanás. Y encuentra la casa libre. Ahora, algunos pues pensamos que solo la provisión económica, con que él tenga ropa, tenga casa. Mira, hermano, yo la verdad, mi papá fue un muy buen proveedor. Pero yo no recuerdo haberle dicho, o que me haya nacido en mi corazón, ya mayor sí, pues, ¿verdad? Haberle dicho, papá, gracias porque porque teníamos casa, gracias porque me mandó a una escuela, a un colegio privado, gracias, nunca, jamás, gracias por mi ropa. No, eso lo sentía yo implícito en el ser hijo del doctor Abelardo Chávez. Eso no lo agradecen los hijos. Agradecen cuando usted se detiene, aunque esté ocupado, y se sienta con ellos. Y sin gritar, los escucha. Yo cometí un error una vez. Mi hijo me dijo, mira, fíjate que te quiero contar algo, necesito que me ayudes. Y me contó y lo regañé y le pegué. ¿Sabe cuánto tiempo pasó para que me volviera a decir? Pasaron 2 años para que mi hijo me dijera, papá, necesito contarte algo, pero prométeme que no te vas a enojar. No, hijo, no te vas a enojar. Hicimos un trato con él, que aunque él hiciera algo malo, si él venía y me lo contaba, yo lo iba a apoyar siempre. Pero si yo lo descubría, lo iba a apoyar contra la pared, amados hermanos. Hicimos ese trato y es un trato que funcionó perfectamente. Y entonces cuando usted se puede unir a sus hijos, póngame atención, por favor. Por lo menos cuando sus hijos estén pequeños o menores de edad, usted no es amigo de sus hijos. Comprenda eso. Amigos son 2 iguales, ¿sí? Sin autoridad uno sobre el otro. Usted es el papá, usted es la mamá, usted es quien corrige. Llega un momento cuando sus hijos están grandes, así como los míos, donde uno tiene que hacerse amigo. Para aconsejar y ya no reprender y ordenar. Y con todo y eso cuesta. No sacar la vara de papá, sino que quedar, sí, pero fíjate, hijo, pero es que yo pienso, cuando yo ya digo yo pienso es porque ya se lo voy diciendo 3 veces, ¿verdad? Pero ellos deciden, ellos ya trabajan, son independientes, ya es otra cosa. Ya usted ya sembró, la planta creció, el árbol creció, tiene un tronco duro, no se va a caer. Entonces, si comete algún error, está firme porque usted le ayudó a estar firme. Pero es hasta ese momento donde usted se puede volver un amigo de sus hijos. No sé si me doy a entender. Mientras tanto, la unidad entre Padre, Hijo y Dios en medio fortalece de tal manera que el enemigo no puede entrar, amados. Sus hijos van a recibir la avalancha de sus amigos, proposiciones incorrectas, pecaminosas, pero si usted ha puesto el fundamento correcto, el testimonio correcto y a Dios principalmente en el centro, sus hijos no se van a desviar. Y si se desvían, tenga la garantía que van a regresar. Fíjense que quiero leerles unas estadísticas. El 85% de los jóvenes en prisión provienen de hogares sin padre presente. Niños con padres involucrados tienen 2 veces más probabilidad de terminar la universidad, 75 menos probabilidad de embarazos adolescentes, 80% menos probabilidad de abusos de drogas, significativamente menores tasas de depresión y de suicidio. Los hijos de padres cristianos, ahora estamos hablando padres presentes cristianos y padres no cristianos. Un estudio de Lifeway Research muestra que cuando ambos padres son cristianos y activos en la iglesia, hasta el 70 u 80% de los hijos permanecen en la fe en la adultez. Cuando los padres cristianos no son activos o no asisten a la iglesia, solo el 6% permanece en la fe. La figura paterna es determinante.
Cuando el padre asiste regularmente a la iglesia, el impacto espiritual sobre los hijos es 3 o 4 veces mayor que si solo la madre asiste. Ahora, si no hay papá, Dios es su padre, bro. No se preocupe. El que se fue, pues, y no está esperando ya después de 20 años. ¿Crees que puedes regresar? No, no, no. Busque a Dios y abrace a Dios. Dios es su esposo y es padre de sus hijos también. Ahora, padres presentes físicamente, emocionalmente y espiritualmente producen hijos más estables y firmes. Por eso, amados, tenemos que sanar nuestros problemas. Y usted no los sana con un psiquiatra, con un psicólogo. Los sana con Dios. Los sana con Dios. Tiene que confesar delante de Dios, amados, cuáles son sus problemas. ¿Habrá aquí un padre o madre enojada? ¿Sí? Levante la mano. Levante la mano. De aquellos que, mira, mamá, te voy a decir, pero por favor, cálmate. Y no le han dicho nada. Y ya la señora, ¿qué me van a decir? ¿Qué? Y al hijo no le dice, no le cuenta otra cosa. Ay, que el chucho tiene hambre. Y ya no le dice nada. Porque el primer obstáculo que tienen que enfrentar para poder contar es el problema de carácter que tienen los papás. La Biblia dice que si usted es cristiano, usted tiene dominio propio. ¿Está conmigo? ¿Sí? Esos son los frutos del Espíritu. Dominio propio. ¿Y eso qué quiere decir? Que se sabe controlar. Respire y cuente hasta 25 millones si es necesario, hermano, pero cálmese. Deje que su hijo hable. Si su hijo siente que usted es un canal de comunicación correcto, que puede su hijo decirle que hay en su corazón sin que usted se crispa y lo ataque, su hijo, en lugar de contarle a sus amigos que lo van a desviar, va a ir a usted. Va a ir a usted. Entonces, después su consejo. Entonces, después su testimonio. Ahora, estar presente no es solo estar en casa. Porque, mis queridos hermanos, Netflix nos hace la competencia. Y todas esas cosas. Su teléfono. Vaya. El domingo. Si usted tiene iPhone, le pasó un informe de cuántas horas usted le dedicó a su teléfono. Yo siempre saco esto, más porque cada domingo me abato cuando me dice 4 horas diarias en el teléfono. ¿Y a usted? Ahora, no es 4 horas a la semana. Es 4 horas diarias. Haga la multiplicación. Si usted le quitara unas horitas al teléfono y dedicara en crecimiento personal, porque tiene que crecer, amados, y en dedicarle a sus hijos, otro gallo cantar a su ventana, amados. Yo les digo, amados, no está perdido todo. Porque Dios es todopoderoso. ¿Sabe qué dice la Biblia? Hace 2 preguntas. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Y la respuesta cuál es? No. ¿Y sabe cómo lo pone más extremo? ¿Habrá algo difícil para Dios? O sea, no solo imposible, difícil. No hay difícil para Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios necesita que papá y mamá se rindan a Él. Para que padres rendidos a Dios puedan enseñarle a su hijo a rendirse a Dios. Amados, porque el mundo quiere nuestros hijos. Y no quiere porque los ame, quiere sangrarlos, quiere desangrarlos, quiere quitarles su juventud, quiere quitarles todas las esperanzas, quiere que no logren lo que ellos puedan lograr. Y si lo logra, los va a meter en un hoyo profundo, amados. Y la cuestión es que a los hijos hay que dejarlos volar en un momento. Porque usted no los puede tener en su casa para toda la vida o bajo sus alas. No se puede. Y a veces es sano que algunos padres que quizás somos tóxicos,
Dejemos caminar a nuestros hijos para que respiren. Pero para poderlos dejar ir, usted tiene que haberlos preparado. ¿Se acuerda cuando usted los mandaba al kindergarten? ¿Se acuerda? ¿Ah? Los mandaba con una, ¿cómo se llama? Una lonchera, ¿verdad? ¿Y qué le ponía adentro? Algunos solo Tortrix o ¿cómo se llama? Aquellos quequitos. Pero algunas madres o padres tenían la dedicación de ponerle cosas naturales y cosas buenas. Así como cuidaba usted esa lonchera, usted tiene que cuidar el corazón de sus hijos, porque un día se van a ir con la lonchera de posibilidades que usted le haya dado. Y mire, usted puede dejarle casa si quiere, pero en una locura las va a reventar todas. Pero si usted lo une a Dios, ese puente a través de Jesucristo nunca se va a romper. Y por eso, amados hermanos, aquí nosotros nos estamos preparando para seguir haciendo un mejor papel como papá en la casa de Dios, a través de la palabra de Dios. Busque Proverbios, por favor, capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13, versículo 24, por favor. Oiga esto, mira, ahí está el texto en la pantalla para que caminemos. El que detiene el castigo, oiga esto, a su hijo, ¿qué dice? Aborrece. Es como le diga a sus hijos, te odio de tal manera que no te voy a decir nada cuando te portes mal. Te detesto tanto que cuando no hagas tus tareas me voy a hacer el desentendido. Estoy aburrido de verte de tal manera que cuando vengas tarde está bien. Cuando usted no corrige a su hijo. Eso es lo que la Biblia dice. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿qué dice? Desde temprano el que lo corrige, amados hermanos. Esto es bien importante, porque yo recuerdo que cuando mi papá me castigaba, me dejaba de pegar cuando se sentía así. Mira. No sé si alguno ha visto esa escena delante de él, ¿ah? Papá o mamá, que ya que no pueden ni con el cincho en la mano. O sea que no lo corrigieron, descargaron todo su enojo en usted. Eso es un castigo punitivo, es decir, no importa el renovarlo. Usted no castiga o no corrige a sus hijos por lo que hizo. Lo corrige y lo castiga para que no lo vuelva a hacer. Por eso es que la corrección también tiene que tener amor y tiene que tener esperanza. Porque cuando un padre ya siente que su hijo es de más, no va a atender, ya ni lo corrige. Ya no le dice nada. Ay, no, prefiero guardar mi salud porque ya el papá y mamá siente que se le para el corazón en cada corrección. Pero eso, ¿dónde comenzó, amados? ¿El mundo lo corrompió o usted no lo corrigió? Piénselo. Y yo lo apunto a usted, pero vienen dedos que señalan a mí porque soy papá también. Ahora, no delegue por favor al pastor. Mira, ahí están, profesor, ahí con los niños. ¿Cuánto les puedo enseñar, hermanos? Yo preparo las clases de escuela bíblica, yo. Y hago un gran esmero para prepararlas. Y espero que el maestro que esté allí haga su mayor esmero para enseñarla. Pero, ¿cuánto pueden aprender? El maestro no tiene la oportunidad de modelarle la enseñanza. ¿Cómo modelarle? Enseñarle con su vida cómo se vive eso que está enseñando. Usted sí. Y por eso es que usted es responsable de esto. Proverbios 22:6, por favor. Proverbios 22:6. Y mira, hermano, yo sé que muchos están trabajando para dejarle herencia a sus hijos, ¿verdad? Logros, y le invierte lo que sea por logros académicos, dejarle una posición social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero su hijo sin una buena dirección, esa empresita que le va a dejar, la va a reventar en el primer año, brother. Mire lo que dice. Oiga esto.
Versículo 6, estamos ahí. ¿Cuál es la primera palabra? Instruye, habla de enseñanza, habla de disciplina, habla de constancia. Instruye al niño, oiga esto, en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es un versículo buenísimo para enseñar a los niños que tienen que mantenerse haciendo la voluntad de Dios, pero no se trata de eso. Dice en su camino, el camino del niño. Instrúyalo en su vida, para que ande por el sendero correcto, sea en la iglesia o sea allá afuera. Usted tiene que instruirlo para que cuando fuere grande, las enseñanzas que usted le dio, los hábitos que usted le creó, las costumbres que usted le enseñó a su hijo, sean su guía para que cuando tome decisiones, esas sean la base para que las tome. Y usted va a tener menos dolores de cabeza, mis queridos hermanos. Quiero decirle, un padre piadoso o una madre piadosa deja huellas que bendicen a generaciones. Muchas cosas de las cuales yo les enseño aquí en la iglesia y que yo les he enseñado a mis hijos, me las enseñó mi papá. Y me río cuando mis hijos, ellos solos le dicen a sus amigos, es que mira, y le dicen lo que ellos hacen. Lo que dicen lo que ellos hacen es lo que yo les dije que tenía que hacer, que mi padre me dijo que tenía que hacer, que mi papá Carlos le dijo a mi papá que tenía que hacer, que mi papá Julio le dijo a mi papá Carlos que le tenía que hacer. Hablo de mis abuelos, mi papá y su servidor. Pero si usted no lo hace, el mundo lo va a hacer. Y el mundo no lo va a hacer con amor. La única persona, muchachos, la única persona que quiere que usted se supere más que ellos son sus padres. Ni sus hermanos, ni sus amigos. Olvídense. Y por eso, amados hermanos, cuando nosotros tomamos este papel bíblico de padre o de madre, nosotros ponemos a nuestros hijos a la luz de Dios. ¿Sabe cuál es el orden? A algunos no les gusta esto, pero yo no me lo inventé, bro. Ahí está en la Biblia, en Corintios. Dice que Dios, oiga esto, es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y la mujer, quien guía a los hijos. O sea, no está hablando de superioridad, está hablando de conexión. Si no está el varón, pues Cristo es su cabeza, pues no se enlíe, pues. O sea, que Cristo no llega a mí, no se complique. O sea, no está el varón, Dios la ama a usted, amado. Dios le ha dado los hijos, sabe lo que está viviendo. Dios entiende todas las cosas. Hijos que formen hogares saludables para la siguiente generación es lo que nosotros tenemos que buscar. Iglesia, yo no sé cómo está usted. ¿Cómo estás usando la autoridad que Dios te ha dado con tus hijos? ¿La estás usando o no? ¿Estás según tus hijos? No según usted, porque usted dice que no. Yo he escuchado, papá, yo soy el mejor papá, yo soy la mejor mamá. Habría que preguntarle a quiénes. A los hijos. Pero yo le quiero preguntar a usted. ¿Es usted un padre o madre presente o ausente? A veces estamos presentes en la casa y ausentes de la presencia de nuestros hijos. Y mire qué triste ha de ser eso, ¿verdad? Sentirse solo en medio de mis hermanos, en medio de mi papá y de mi mamá. Sentirse ignorado. Porque cuando usted está hablando con ellos, con el teléfono en la mano, usted les pasa el mensaje a su hijo que lo que puede venir de ese aparato es más importante que ellos. Le voy a dar un consejo. Cuando usted esté con ellos, que ellos le vean a usted apagar el teléfono o por lo menos quitarle el sonido y ponerlo la pantalla hacia abajo. Dime, hijo. Entonces su hijo va a saber que tiene su atención. ¿Estás modelando humildad y fe genuina? ¿Qué ven tus hijos como cristianos? ¿Cómo te ven tus hijos como cristianos? Porque aquí en la iglesia yo los veo
puros santos, amados. Si solo las alas y la aureola les hace falta, nada más. Yo siento que allá afuera están estacionadas el montón de nubes, ¿verdad? No sé a quién se le ocurrió eso, pero que cada quien se va a subir a su nube, se va a ir. Pero ¿cómo es, hermano? ¿Cómo vive usted su cristianismo? ¿Estás enseñando la palabra y el carácter de Cristo a tus hijos? Porque el Espíritu Santo trabaja en formar a Cristo en nosotros. Entonces usted tiene que trabajar en sus hijos a que Cristo se forme hasta que ellos tengan su relación personal con Dios. Y sus hijos ya no vayan a la iglesia de su papá, sino que vayan a su iglesia. Qué bonito es, mire, ver que al principio los hijos, llorando. Y con el tiempo, los hijos ahí los veo corriendo, mire, ¡fum!, van para adentro y al rato entran los papás. Los hijos tienen un espacio, ya saben que aquí es su casa también, porque es la casa de su Padre Celestial. Iglesia, nunca es tarde para comenzar. Y yo sé que si nosotros nos dedicamos a aprender más de Dios, Dios nos va a derramar su favor en nosotros. Sé, como dijo la hermana Luisi, que hay madres o hay personas que no son madres, pero son tías y ejercen funciones de madre. Pues también le ha dado Dios bendición para eso. Iglesia, póngase en pie, por favor. El enemigo, amados hermanos, quiere entorpecer nuestra labor. Pero la mano de Dios está siempre extendida. En Apocalipsis hay un versículo que nos da la esperanza siempre. Y da una esperanza porque siempre se utiliza en evangelismo, Apocalipsis 3:20. Pero la verdad, pasen por favor. Pero la verdad es que es un versículo dedicado no a un incrédulo, sino que a una iglesia. Y tiene la idea de una puerta que es tocada. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si Jesús no es parte de tu vida todavía, si tus hijos todavía no conocen al Señor, no importa la edad de tus hijos, Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Pero eres tú quien debes dejarlo entrar. Oremos. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este hermoso momento, Señor, que hemos tenido, reflexionando un poco, Señor, sobre la labor que tú nos has encomendado como Padre, Señor. No podemos más que decirte, Señor, primero gracias por nuestros hijos, nuestros cónyuges, pero perdón, Señor, porque nos hemos equivocado tanto. Y a veces nos hemos equivocado sin saber siquiera que lo estábamos haciendo mal. Hoy, Señor, nos rendimos delante de ti, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Y queremos entregarte, Señor, la batuta primero de nuestra vida, para que nos corrijas, Dios, nos enseñes. Pero también, Señor, la batuta como padres, para que una vez más, como un profesor le enseña a un niño o un padre le enseña a sus hijos pequeños, nos vuelvas a enseñar, Señor, cómo cuidar a nuestros hijos. Nos das ejemplo todos los días de tu cuidado, de tu presencia, de tu amor. Lo más sublime que hiciste por nosotros. Pagaste un precio increíble. Jesús mismo murió en nuestro lugar. Y eso nos abre la puerta hacia ti, Señor. Por eso, Dios, es que entramos confiadamente delante de tu presencia, Padre. Aunque nos hemos equivocado un mundo, hoy pedimos perdón, Señor. Te suplicamos, Dios, como dice tu palabra, te haré entender. Ayúdanos a entender, Señor, este papel tan hermoso, pero tan difícil
de ser padres, Señor. Pero hasta aquí, Señor, tú nos has sido fiel. Y hoy, Padre, a través de esta alabanza, queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra. Porque a pesar de nosotros, nunca te has apartado de nosotros.